¿Existieron o no los viajes en el tiempo? ¿Son leyendas urbanas? Existen estas leyendas sobre viajes en el tiempo, que son reportes de aquellas personas que supuestamente viajaron en el tiempo, los cuales fueron informados por la prensa y circularon por internet. Y todos estos informes han resultado ser bromas o se basaron en suposiciones incorrectas. ¿Acaso información incompleta o malinterpretaciones? Hay una historia que cuenta de un iPhone visto en una pintura que data de 1860. Algunas personas han afirmado que esta pintura, que data en este año, del artista austriaco Ferdinand Georg Wildmüller, que titula Die Erwartete o Lo Esperado, supuestamente representaba a una mujer sosteniendo y mirando un iPhone mientras paseaba por un sendero en el campo. Sin embargo, expertos en arte han desacreditado estas afirmaciones y afirmaron que el supuesto iPhone que la mujer sostenía en la pintura era en realidad un libro de oraciones. Otro incidente sucedió con Maberly y Jourdain. Este incidente, también llamado los fantasmas del Petit Trianon de Versalles, fue otro evento excepcional que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon, el cual involucraría a dos mujeres, la una Charlotte Anne Moberly de 1846 a 1937 y Eleanor Jourdain en 1863 a 1924. Ambas mujeres tendrían antecedentes educativos. El papá de Moberly era un maestro y obispo y el padre de Jourdain era un vicario. Durante un viaje a Versalles visitaron al Petit Trianon, un pequeño castillo en los jardines del Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado, y vieron a María Antonieta, así como otras personas de la misma época. Después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia, en 1911 ellas publicaron un libro titulado An Adventure o Una aventura, bajo los nombres de Elizabeth Morrison y Frances Lamont. Su historia causó mucha sensación y fue objeto de burlas. Otra historia, el experimento Filadelfia y el proyecto Montauk. Este experimento Filadelfia es un experimento militar naval que supuestamente se llevaría a cabo en el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. En algún momento, alrededor del 28 de octubre de 1943, se alega que fue diseñado para que el destructor de escolta USS Eldridge se volviera ópticamente invisible a fin de no poder ser detectado por el enemigo. Este experimento también se conoce como Proyecto Arcoíris. Algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo por 10 segundos. Sin embargo, la cultura pop lo ha representado efectuando saltos temporales mucho más grandes. La historia es ampliamente considerada como un engaño. La Armada de Estados Unidos sostiene que no hubo tal experimento y los detalles de la historia contradicen hechos sobre la USS Eldridge, así como las leyes conocidas de la física. Sin embargo, la historia ha capturado la atención de los aficionados a las teorías de conspiración y los elementos del experimento Filadelfia. Estos son mencionados en otras teorías conspirativas del gobierno estadounidense. El proyecto Montauk son una serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente realizados en el Camp Hero o estación de fuerzas aéreas de Montauk, en Montauk, Long Island, con el propósito de hacer investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Jacques Vallée describe las afirmaciones de este proyecto
como una consecuencia de las historias sobre el experimento Filadelfia. El cronovisor. Este fue el nombre dado a un supuesto artefacto que se decía era capaz de mostrar en una pantalla los eventos pasados y futuros. Su existencia fue alegada por el padre Francois Brune o François Brune de 1931 al 2019, autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y religión. En su libro Nuevo Misterio del Vaticano, en el 2002, afirmó que el aparato había sido constituido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti, mientras el padre Ernetti era una persona real. La existencia y mucho menos la funcionalidad del cronovisor nunca se confirmó. También se afirmaba que este cronovisor viajaba de un lugar a otro, apareciendo aleatoriamente en cualquier parte del mundo y a veces haciendo viajar en el tiempo a la gente sin que ellos lo quisieran. Otra, la llamada cámara del tiempo. Esta idea, inspirada en los conceptos de la relatividad de Einstein, plantea que utilizando láseres complejos se puede regresar en el tiempo en una partícula a un estado anterior, donde al interactuar con el espectro de señales del modo correcto y alimentar el circuito con un flujo de información entre dos puntos en los que con una gran diferencia de gravedad se logra crear una antena que puede explorar el tiempo y el espacio, ya que cualquier cosa como la información que fluya entre un punto y otro viajando en el tiempo traería energía a dicho sistema de cosas. Qué interesante. Otra, en cambio, dice la reunión de Billy Mayer con G. Manuel. Eduardo Albert Billy Mayer nació el 3 de febrero de 1937 y es un ciudadano suizo que afirma ser contactado por extraterrestres y un profeta. También es poseedor de muchas polémicas fotografías de temática ovni que él mismo afirma son la evidencia de sus encuentros. Meyer ha reportado contacto regular con extraterrestres que él llama Plejaren o aliens de más allá de la Pleiades, describiéndolos como una especie de alienígenas nórdicos humanoides, tal como se relata en la versión íntegra del libro Message from the Pleiades, volumen 2, en español Mensaje de los Pleiades, volumen 2. Meyer regresó en el tiempo gracias a los extraterrestres a este Asket, donde se reunió personalmente con G. Manuel, acusado de ser el verdadero Jesús, y le dijo a Meyer que la evolución de Meyer fue superior a la del propio G. Manuel, diciendo en verdad su evolución ha procedido por más de 2000 años, hecho que no ha considerado. En la página 512, el contacto de G. Manuel duró 4 días y después Meyer fue devuelto a la actualidad. Otra, Rudolf Frenz o Rudolf Fentz. Este, en cambio, es una leyenda urbana de por allá la década de los 70 y se ha repetido desde entonces como una reproducción de los hechos y presentado como prueba de la existencia de los viajes en el tiempo. La leyenda se sitúa en Nueva York en el año 1950, cuando un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue atropellado por un coche y murió. La investigación posterior reveló que este hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde entonces hasta 1950. El folclorista Chris Aubeck investigó la historia y descubrió que se originó en un libro de ciencia ficción de la década de 1950. A Voice from the Gallery, en español Una voz de la galería, escrito por Ralph Holland, que había copiado el cuento de I'm Scarlet
en español Estoy asustado, un relato corto creado por Jack Finney de 1911 a 1995 que dio origen a la historia de Fence. Otro, en cambio, El viajero del tablón de anuncios. John Titor es el nombre usado en varios tablones de anuncios en los años 2000 y 2001 por posteador de que decía ser viajero en el tiempo del año 2036. En estos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas, algunas muy específicas, sobre los acontecimientos de un futuro próximo a partir de los acontecimientos del 2004. Sin embargo, estos hechos parecerían no haber tenido mucho lugar, ya que él describe un futuro drásticamente cambiado en el que Estados Unidos se había dividido en 5 regiones más pequeñas. El medio ambiente y las infraestructuras habrían sido devastadas por un ataque nuclear y la mayoría de las otras potencias mundiales habrían sido destruidas. Hasta la fecha, la historia ha sido contada en numerosos sitios web, con un libro y con una obra. También se ha discutido que en ocasiones en el programa de radio Coast to Coast o Coast to Coast AM, en este aspecto la historia de Titor puede ser única en términos de obtener una gran repercusión partiendo de un medio originalmente limitado, un tablón de discusión de Internet. El vampiro del tiempo, Von Helton, es el nombre de un viajero en el tiempo que afirma haber visitado Inglaterra en 1857, Francia en 1916 y Alemania en 1945. No existen otras pruebas que no sean las de estas fotografías granuladas de Helton vestido con atuendos de las épocas de las que supuestamente viajó. Él también sugiere que podría ser un descendiente de vampiros. ¿Será el spammer del tiempo? Al igual que John Titor, Bob White y Tim Jones enviaron un número indeterminado de mensajes de spam en Internet entre 2001 y 2003. El tema de estos mensajes de correo electrónico era siempre el mismo, que el individuo estaba tratando de encontrar a alguien que podría suministrar un generador warp dimensional. En algunos casos él afirmó que era un viajero en el tiempo atrapado en el 2003 y en otros decía estar buscando las partes de otros viajeros en el tiempo. Varios beneficiarios comenzaron a responder, alegando tener equipos como el generador solicitado. Uno de los beneficiarios, Dave Hill, creó una tienda en línea en la que el viajero en el tiempo adquirió el generador, anteriormente un disco duro de motor. Y poco tiempo después el viajero del tiempo fue identificado como el spammer profesional, James L. Todino, conocido como Robbie. Los intentos de Todino por viajar en el tiempo eran algo serio, y mientras que él creía que era estable mentalmente, a su padre preocupaba que los que respondieron esos correos electrónicos se habían aprovechado de los problemas psicológicos de Todino. En su libro Spam Kings, el periodista Brian S. McWilliams, que había descubierto la identidad de Todino originalmente para la revista Wired, reveló que Todino había sido diagnosticado previamente con trastorno disociativo y esquizofrenia, lo que esto explicaba los problemas psicológicos de los que su padre había hablado. El viajero en el tiempo de Todino fue inmortalizado en la canción Rewind del trío de jazz Groove Lily en su álbum 2003 Are We There Yet? La canción se compone de frases tomadas de correos electrónicos de Todino. El accionista del tiempo, Andrew Carlson, es un personaje ficticio que fue detenido en enero de 2002 por violaciones a la SEC por haber realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo y tener éxito en cada una. Como se informó en su momento, Carlson comenzaría con una inversión inicial de $800
y terminaría con más de 350 millones de dólares, lo que esto llamaría la atención a la SEC. Informes posteriores indican que después de su detención presentó una confesión de 4 horas en el que decía ser viajero en el tiempo, proveniente de 200 años en el futuro. Se ofreció a decirle a los investigadores cosas tales como el paradero de Osama Bin Laden y la cura para el SIDA, a cambio de una pena menor y que se le permitiera pues regresar a su época, aunque se negó a decirle a los investigadores el paradero y funcionamiento de su máquina del tiempo. La historia de Carl Zinn se originó como una pieza de ficción en el Weekly World News, un periódico satírico, y más tarde se repitió por Yahoo News, donde su carácter ficticio se hizo menos evidente. Pronto fue reportado por otros periódicos y revistas como un hecho, y esto a su vez se extendió de boca en boca por las bandejas de entrada de correo electrónico y los foros de internet, que incluyen descripciones más detalladas de los acontecimientos. Vea usted. El hombre moderno de 1941, una fotografía del año 1941 de la reapertura del puente South Forks de Goldbridge en Columbia Británica, Canadá, fue acusada de mostrar a un viajero en el tiempo. Se alegó que la ropa y gafas de sol que el individuo vestía eran modernos y no del estilo usado de la década del 40. La foto se originó en el Bralome Pioneer Museum y apareció en la exposición virtual llamada Their Past Lives Here o Their Past Lives Here, producida y conducida a través de la inversión del Museo Virtual de Canadá. Otras investigaciones sugieren que la apariencia de este hombre moderno pudiera no haber sido tan moderna. El estilo de las gafas de sol apareció por primera vez en la década de los 20, y de hecho se puede ver a Barbara Stanwyck con un par de ellas similar en la película Double Indemnity del año 44. A su vez, este hombre es tomado por muchas personas por estar usando una camiseta impresa moderna, pero una inspección más cercana parecería ser un suéter con un emblema cosido. El tipo de ropa que a menudo era usado por los equipos deportivos de la época. La camiseta es muy similar a la que utilizaba por los Montreal Maroons, un equipo de hockey de la época. El resto de su vestimenta parecería haber estado disponible en el momento, aunque la ropa que él usaba era mucho más informal que la usada por las otras personas de la fotografía. También un gran tema ha sido que en la fotografía el hombre lleva una cámara fotográfica en sus manos, al parecer muy moderna para la época. El debate se centra en que si la imagen muestra realmente a un viajero en el tiempo o se ha manipulado, o simplemente se estaría confundiendo como una anacrónica. El hipster del tiempo se convirtió en un caso de estudio de los fenómenos virtuales de Internet en los museos, y se presentaron en la conferencia Museum and the Web 2011 en Filadelfia, Pensilvania. Un misterio. Un teléfono inteligente en el Mundial de Fútbol de Chile de 1962. En una fotografía se ve a Garrincha, el as brasileño, levantando la Copa del Mundo tras ganar a la final del Mundial Chile 1962. Entre la nube de fotógrafos, destaca uno que, en lugar de llevar su aparatosa cámara, sostiene en su mano lo que parecería ser un teléfono móvil de pantalla táctil. La posible explicación, con toda probabilidad, es que se trate de una cámara de doble lente Yashica, vista desde atrás. Según relatos, se trata de una popular cámara fotográfica japonesa fabricada entre los años 1950
a 1980 y por tanto perfectamente pertinente en 1962. Otra dice que un teléfono móvil o celular, aparentemente, en 1928. En octubre de 2010, el cineasta irlandés del norte George H. Clarke subió un videoclip a YouTube titulado El viajero en el tiempo de Chaplin. Este videoclip analiza los extras del DVD de la película Charles Chaplin, El Circo. El material muestra la premiere de la película en el Grauman Chinese Theatre o Teatro Chino Grauman de 1928. En un momento, una mujer se ve caminando y sosteniendo un objeto a su oído. Clarke examinó el video y dijo que ella estaba hablando en un dispositivo delgado y negro con la apariencia de un teléfono móvil. Clarke llegaría a la conclusión de que la mujer era posiblemente una viajera en el tiempo. El video recibiría millones de visitas y fue objeto de noticias en la televisión. Nicholas Jackson, editor asociado del Atlantic, dice que la respuesta más probable es que la mujer estaba usando un auricular portátil nuevo, una tecnología que se estaba desarrollando en ese momento. Philip Shroska, un archivero en la biblioteca Bernard Brucker Medical Library de la Universidad de Washington St. Louis, cree que esta mujer pudo haber estado sosteniendo una trompetilla acústica de forma rectangular. En cambio, Michael Sheridan, escritor del New York Daily News, dice que el dispositivo era probablemente un auricular en desarrollo, quizás fabricado por Acousticon.